La capital ecuatoriana es sede de algunos eventos internacionales en este momento que tiene que ver con el turismo. Justamente uno de ellos es el Congreso Interamericano de Ministros y Altas Autoridades de Turismo, además de otros eventos que tienen que ver con la necesidad de que el Ecuador se muestre ante el mundo. Está con nosotros la embajadora de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos, María Isabel Salvador, aquí en el Hotel Marriott, en donde estamos realizando esta entrevista para el ciudadano. Como siempre, bienvenida al ciudadano. ¿Qué importancia radica para nuestro país justamente la realización de estos eventos que tienen que ver con el turismo y la necesidad de que el país se siga conociendo en el mundo? Sí, gracias. Bueno, en realidad el hecho de que el Ecuador y la ciudad de Quito sean la sede de 3 eventos paralelos, diría yo, relacionados a la actividad turística es importante porque significa que el Ecuador es un lugar considerado a nivel internacional como un lugar adecuado para tratar los temas que tienen que ver con el turismo. Y esto obviamente es por el impulso que el ministro Freddy Ehlers está dando al tema del turismo y a la necesidad de posicionar al Ecuador, no solamente desde el punto de vista de la promoción en el mundo, que la gente conozca el destino Ecuador, sino también con nuevas propuestas respecto del turismo. Y en ese sentido creo que la propuesta que desde Ecuador está surgiendo en relación a este nuevo concepto del turismo consciente es tan importante que ha sido tratado como tema central en estos eventos del día, de estos días, de esta semana. Y va calando en la mente de las otras autoridades, de las organizaciones que manejan, internacionales que manejan los temas de turismo, como un nuevo concepto que justamente permite avanzar hacia una visión diferente de la actividad turística. Justamente estamos hablando del 20º Congreso Interamericano de Turismo, coincide con el segundo Congreso Mundial de Turismo y Ética y también con la necesidad de que políticas regionales tengan importancia aquí en Ecuador y en el mundo. Así es. Yo creo que tanto, bueno, el Congreso Mundial de Ética y Turismo es un congreso organizado por conjuntamente con el Ecuador, evidentemente, pero por la Organización Mundial del Turismo eso determina que dentro de la organización el Ecuador es un país que con este nuevo concepto que mencionaba hace un momento se va posicionando adecuadamente en el marco de las políticas, porque no solamente el hecho de plantear un nuevo concepto de cómo queremos que sea el turismo en el mundo, es simplemente plantearlo, sino que las organizaciones internacionales como la Organización Mundial de Turismo acogen este concepto e empiezan también a ayudarnos a difundirlo en el resto del mundo y eso determina que el Ecuador de alguna manera esté marcando un liderazgo en el desarrollo de la actividad turística. En otro punto, pues la Organización de Estados Americanos tiene dentro de sus actividades una área vinculada al desarrollo y en el área de desarrollo está claramente marcado el turismo. Y cada año se realiza este Congreso Interamericano donde asisten los ministros de todas las Américas y vienen también a discutir los temas de política regional que luego de alguna manera, de hecho, es declinada hacia los países. Y también en este Congreso Interamericano el tema central es del turismo consciente. Así que pienso que el Ecuador, de hecho, como lo decía hace un momento, sí va marcando camino, va marcando liderazgo de alguna forma en la actividad turística como en muchas otras también. Las políticas públicas del gobierno ecuatoriano conducen hacia el buen vivir, eso como concepto general de la política pública del gobierno. Todo este tipo de eventos, este tipo de esfuerzos que se hace a nivel internacional conducen y concluyen también allá. Definitivamente, porque este hecho, y vuelvo, parezco repetitiva, pero el mencionar el tema del turismo consciente está estrechamente vinculado con lo planteado obviamente por el gobierno nacional, pero también lo que está establecido en nuestra Constitución, dirigido a apuntalar y a buscar todos los caminos que lleven al Ecuador en este caso, porque estamos hablando de la Constitución ecuatoriana, pero también al mundo, hacia un concepto nuevo que es el concepto del buen vivir, ¿no? Dejando de lado aquellos conceptos de la acumulación de lo material hacia un concepto de experiencias de vida, de mejorar la vida y tener una situación donde todos tengamos las mismas oportunidades y las mismas oportunidades de vivir bien. Hace poco hubo un evento también en El Salvador en donde se delinearon algunas políticas generales y sobre todo en el hecho de que el turismo también sirva como un desafío hacia la pobreza.
con la necesidad de establecer fondos comunes para que todos los países tengan acceso y puedan determinar políticas en ese sentido. ¿Cuánto ha avanzado este concepto y en qué medida Ecuador también está encaminado? Sí, efectivamente, el año pasado, que fue el 19º Congreso Interamericano de Turismo, se creó, a propuesta del ministro de Turismo de El Salvador, un fondo justamente para apoyar a proyectos de desarrollo turístico en comunidades de extrema pobreza. ¿Por qué? Porque el turismo es una actividad justamente que permite no solamente distribuir mejor la riqueza, sino que permite generar nuevas fuentes de empleo y al mismo tiempo, y es lo interesante del turismo, preservar el patrimonio natural y cultural de los distintos destinos. Y en nuestra región, en la región americana, suramericana, centroamericana, el tema del patrimonio natural y el tema del patrimonio cultural son fundamentales. Entonces, ¿cómo lograr preservar esos patrimonios a través de la generación de actividades productivas? Y se determina y se encuentra que el turismo es un canal adecuado para hacer eso. Entonces se crea este fondo. Ha sido un año en el que básicamente se ha estado recogiendo, digamos, las aportaciones de muchos estados y países que comprometieron esos recursos desde el año pasado. Y justamente el día de hoy, más bien en esta reunión de ministros y ministras, se va a aprobar el reglamento de ese fondo para poder ya empezar a hacer entregas de recursos económicos para estos proyectos específicos en zonas de extrema pobreza. María Isabel Salvador, actualmente embajadora de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos, fue ministra de Turismo y tiene mucho conocimiento sobre este tema. Justamente por eso es que estamos también aprovechando esta circunstancia para hablar de turismo y hablar de otros temas. De Ecuador se escucha mucho en el mundo, en Estados Unidos y en otras latitudes. ¿Qué se habla respecto justo al manejo turístico, Ecuador a mala vida, los conceptos que está manejando el gobierno nacional? Bueno, yo creo que definitivamente lo que determina que el Ecuador esté en la mira del mundo, y no solamente en los temas de turismo, como usted decía, sino en muchos otros temas también, es estas propuestas de transformación, ¿no? De transformación de los de esquemas caducos del pasado. Y eso generalmente, digamos, no generalmente, sino en la práctica determina que haya reacciones de todo tipo, buenas y malas, positivas y negativas, contrarias o no. Y entonces, en ese sentido, efectivamente el Ecuador está en los medios de comunicación con alguna frecuencia. Y en el tema de la promoción, sin duda, con este nuevo concepto también de Ecuador ama la vida, que no es solamente un eslogan, sino que es realmente un concepto de vida, que a través del turismo se está difundiendo, realmente estamos llegando con fuerza a los potenciales visitantes de Ecuador, porque estamos mostrando un país que busca justamente el preservar todo aquello que es valioso para el ser humano y al mismo tiempo generar una experiencia de vida para aquellos visitantes. Entonces creo que es un concepto que está muy acorde con los tiempos, ¿no? Estamos viviendo un tiempo nuevo. Se habla, y en este congreso se ha hablado de las previsiones del calendario maya, que a fines de este año pues hay un cambio de era, ¿no? Se entra una nueva era y eso se siente no solamente a nivel de la actividad turística, sino a nivel de todo. Se están dando cambios en todos los países, en unos con más fuerza que otros, pero es básicamente un cambio de visión y de perspectiva frente a cómo se ha manejado en el pasado y sobre todo en relación a la preservación de la naturaleza y por lo tanto a la convivencia entre los humanos en el marco de la naturaleza. Entonces el Ecuador está de hecho claramente liderando de manera fuerte este proceso. Ecuador lleva adelante un proceso político radical, proceso político reconocido en todo el mundo y que ha tomado muchas medidas y que ha sido noticia en muchas circunstancias. Hace poco Ecuador tomó una decisión soberana de conceder un asilo político a Julian Assange. Cambiando un poco el tema, ¿cuánto ha impactado esta circunstancia allá, básicamente en los Estados Unidos, en donde es la sede de la OEA, allá en Washington? ¿Cuánto ha ayudado para que el país se siga hablando, que se siga hablando del Ecuador y de sus decisiones propias y soberanas? Bueno, yo creo que el Ecuador viene marcando claramente la pauta de la soberanía y la independencia
desde que el gobierno de la Revolución Ciudadana triunfó en las elecciones, en sus primeras elecciones en el año 2007. Y ha sido una construcción, ¿no? Una construcción constante que se inicia en ese momento y que continúa y que debe continuar, que es justamente demostrar al mundo que somos un país soberano y que por lo tanto somos autónomos y libres de tomar nuestras propias decisiones. El objetivo no es hacer daño a nadie, el objetivo es fortalecernos nosotros mismos y valorarnos como somos y aplicando el derecho internacional que es, creo yo, lo que nos da la fortaleza en estos juegos de la diplomacia y de las relaciones internacionales. En ese sentido, pues el tema de la decisión soberana, efectivamente, del Ecuador de conceder el asilo diplomático a Julian Assange, que se refugió en nuestra embajada en Londres, es eso y ha sido reconocido como eso. Es decir, nadie ha cuestionado el hecho de que el Ecuador tiene el derecho soberano a conceder ese asilo. Pueden cuestionar el hecho, o sea, más que nada, pueden estar o no estar de acuerdo, pueden criticar o no criticar, pueden tener argumentos que parezcan ser contrarios a los argumentos nuestros. Sin embargo, el tema no es ese, el tema es que el derecho soberano de un Estado a conceder asilo es así y debe ser respetado. Y en ese sentido creo que tanto en la Organización de Estados Americanos como a nivel de la región, de UNASUR, el ALBA, etcétera, apoyaron esa visión y esa decisión soberana del Ecuador en el marco justamente del respeto al derecho soberano que tenemos para acordar eso. Pero no solamente eso, y creo que es un tema fundamental al que hay que darle la importancia de vida. El hecho de que el Ecuador demostró, y creo que lo demostró claramente en la Organización de Estados Americanos, que es el espacio multilateral más grande al que hemos acudido, demostró que apegados a derecho, y que es lo que hemos estado, apegados a principios, tenemos finalmente la capacidad inclusive de contrarrestar a la posición de una gran potencia mundial. Me refiero concretamente a Gran Bretaña. Y movilizar en este caso. A todo un continente. Movilizar a todo el continente, obtener el consenso absoluto. Se ha dicho que Estados Unidos y Canadá no apoyaron la resolución. Eso no es tan preciso. Apoyaron la resolución con una reserva. Lo importante es que los 34 estados de América apoyaron al Ecuador, rechazaron la amenaza, aunque el texto no diga la palabra amenaza, pero rechazaron el hecho de que Gran Bretaña pretendiera violar la convención o amenazara o mencionara la posibilidad de violar la Convención de Viena. Y obviamente, apegados a derecho, nosotros logramos obtener este apoyo solidario de los 34 países y el rechazo a la intención de Gran Bretaña. Ahora, María Isabel, hay un tema que es muy coyuntural y que tiene que ver, guardando las distancias, a lo que el Ecuador ha defendido, el respeto absoluto al derecho internacional, a la Convención de Viena, a la no violación de una alegación diplomática. Lamentamos y condenamos sin duda el asesinato de un embajador norteamericano en Libia, en otras circunstancias que se ha dado hace pocas horas. Entonces, más que nunca, se evidencia el respeto al derecho internacional, el respeto a los representantes diplomáticos de otros países. Es que el derecho internacional es justamente las normas, más bien los acuerdos a los que los estados hemos llegado justamente para garantizar la convivencia pacífica entre nosotros, ¿no es cierto? Entonces, por eso es tan importante respetar estrictamente lo que establecen las convenciones y las normas internacionales, porque el momento en que se violenta una de esas normas, existe un precedente sentado y al existir un precedente, eso puede repetirse. Y en ese sentido, es penoso, no conocía esta noticia que usted acaba de dar, evidentemente es una mala noticia que algo así haya podido suceder, pero claro, en el caso que nos concierne a nosotros en relación al hecho de la amenaza de ingresar a nuestra sede diplomática en Londres, qué grave sería si eso efectivamente sucediera. Es decir, creo que hoy día esa situación ya no es tan real, ¿no es cierto? Creo que Gran Bretaña entendió que, además habiendo la solidaridad continental,
que fue un llamado de atención fuerte, ¿no?, a Gran Bretaña. Ellos están claros de que eso no podrían llegar a hacerlo, ¿no? Ellos se pondrían en situación de desventaja frente a la comunidad internacional. Pero no solo eso, sino que marcarían la pauta para que en el futuro un hecho similar se pueda producir en otro país e inclusive contra ellos mismos. Así que yo creo que es muy importante esto de apegarse siempre a la norma del derecho internacional, que es lo que nos garantiza la convivencia pacífica, y si un Estado rompe esa norma, evidentemente debe haber por lo menos acciones de rechazo a una acción de ese tipo, ¿no? Una cuestión más, María Isabel Salvador, además, reiteramos como representante de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos, ha estado involucrada también en esta necesidad del cambio del sistema interamericano y se han dado algunos pasos importantes. Se espera, sin duda, la concreción ya de algunos elementos que tengan que ver con la misma Corte o Comisión más bien Interamericana de los Derechos Humanos. Después del encuentro que hubo en Cochabamba, en donde hubo ya unas decisiones muy concretas de los embajadores y de los cancilleres, ¿qué se ha hecho de allí ahora y cuándo se esperan ya decisiones mucho más concretas? Bueno, efectivamente el Ecuador, y yo tengo que decirlo con toda franqueza, el Ecuador está marcando pauta en el seno de la Organización de Estados Americanos. Y esta pauta se va marcando justamente por la búsqueda y el impulso del apego al derecho internacional y al respeto a las normas y a los cánones establecidos. Y en ese sentido, pues justamente una de las cosas importantes que el Ecuador ha impulsado y ha obtenido, de hecho, el apoyo de muchos países, es la necesidad de una... Se habla de reforma, ¿no?, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero más que nada tiene que ver con la necesidad de lograr que la Comisión sea un órgano más eficaz, más eficiente, más riguroso en sus procedimientos, y por eso en la Asamblea General de Cochabamba, donde además acudió el presidente de la República a hablar y exponer el punto de vista del Ecuador sobre el tema, se logró aprobar una resolución también por consenso, con una nota al pie de página de Estados Unidos, pero se aprobó por consenso una resolución que nos mandata a los miembros del Consejo Permanente a presentar en el plazo de 9 meses, es decir, hasta marzo del próximo año, las propuestas para que se implementen efectivamente una serie de recomendaciones que hicimos para el trabajo de la Comisión Interamericana. Entonces hemos empezado esos trabajos, son trabajos arduos porque hay que discutir mucho, hay que determinar cuáles son los caminos y los mecanismos para que esas recomendaciones se hagan efectivamente, se concreten en la práctica. Y entonces hemos empezado ya a tener reuniones sobre eso y esperamos, ojalá, si no es que ojalá, es que es nuestra obligación hacerlo, hasta el mes de marzo probablemente, que se convoque una Asamblea General Extraordinaria donde se aprueben estas propuestas de implementación de esas recomendaciones. Pero este es un proceso constante donde estamos permanentemente hablando, no solamente en el campo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino de la propia Organización de Estados Americanos. La necesidad de que la organización replantee de alguna forma sus prioridades, redefina en los 4 pilares fundamentales que tiene qué es lo más importante y responda de esa manera a las necesidades actuales del mundo hoy, de la región hoy. Y de esa manera pues los estados nos sintamos satisfechos de estar en el marco de la Organización de Estados Americanos. Sin duda hemos sido testigos de este gran trabajo que realiza el Ecuador y que realiza la representante nuestra allá en Washington. Gracias, María Isabel, por atender al ciudadano. Gracias por invitarme, siempre es un gusto estar aquí. Hemos conversado aquí entonces a propósito de estos encuentros internacionales y mundiales de turismo que se lleva adelante aquí en la capital ecuatoriana con María Isabel Salvador, embajadora de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos. Hemos revisado los temas que tienen que ver con estos encuentros y sin duda algunos eventos de trascendencia política internacional que tiene que ver con el manejo del gobierno ecuatoriano. Hacemos una pausa, regresamos con más información aquí en El Ciudadano TV.